El viento de las Dakotas trajo consigo dos ruidos aquella noche, los aullidos de una jauría de coyotes hambrientos, que se aproximaban, y otro, que no encajaba en ese paisaje, un gemido humano. Para Abigail Hayes, con 8 meses de embarazo y a más de 100 millas del pueblo más cercano, su único compañero era un rifle. Su marido llevaba ya 2 semanas de retraso en el viaje a Cheyenne para abastecerse y el silencio de la llanura se había convertido en algo vivo, un aliento frío en su nuca. Ese silencio se quebró. Lo que encontró al anochecer cercado por ojos brillantes y fauces chasqueando, no solo pondría a prueba su instinto de supervivencia, sino que sacudiría los cimientos de su mundo, obligándola a tomar una decisión capaz de sellar su condena o forjar una alianza inédita en aquel territorio. El sol se desangraba sobre las praderas del oeste, pintando el horizonte vacío de las Dakotas en tonos de púrpura amoratado y naranja encendido. Era la despedida solitaria de un día hermoso, aunque inútil para calmar el nudo que apretaba el estómago de Abigail, un nudo que convivía con los suaves movimientos de la criatura que crecía en su vientre, ya como una serpiente enroscada. Su esposo Matthew debió volver hace 2 semanas. En estas tierras duras, 2 semanas podían ser una eternidad. Había partido con su mejor caballo Samson y todos sus ahorros rumbo a Cheyenne por provisiones de invierno, un trayecto de 3, quizá 4 semanas. Ahora iban 6. 6 semanas de despertar en una cama vacía dentro de aquella humilde casa de terrón, donde ya se había disipado hasta el aroma de su tabaco. De pie en la entrada de la vivienda excavada en la tierra, miraba las paredes de grueso pasto pradero que les servían de refugio frescas, en verano cálidas, en invierno, y siempre un recordatorio de lo profundamente arraigados que estaban a esa tierra indomable. El rifle, un Winchester 73, que había sido de su padre, reposaba frío contra el marco de la puerta. Era ya una extensión de su brazo. Unos días más pequeñito, murmuró con la mano sobre el abultado vientre. El bebé respondió con una fuerte patadita, un golpe lleno de vida. Tu papá solo se ha retrasado. Volverá, lo prometió. Pero la pradera no entendía de promesas, solo de realidades crudas. Cada sombra podía ocultar un peligro, cada ráfaga de aire sonar como advertencia. Aquella noche trajo algo distinto. Primero fue un aullido agudo conocido coyotes. Pero los chillidos crecieron, se multiplicaron hasta transformarse en un coro frenético de hambre. Y entonces llegó el otro ruido, un gruñido profundo humano sin duda. El corazón de Abigail golpeó en su pecho. Su primer pensamiento fue Matthew. ¿Habría alcanzado a regresar hasta aquí solo para desplomarse tan cerca de casa? Agarró el Winchester con los nudillos tensos. El arma era familiar, pero su vientre pesado la volvía torpe, desequilibrada. Con pasos calculados, salió del refugio, escudándose en la luz que moría y en las largas sombras de los álamos que bordeaban el arroyo. Avanzó sigilosa, la hierba alta rozando su vestido gastado con un susurro inquietante. Los coyotes ya no aullaban de lejos, ahora era un estrépito frenético que formaba un círculo cerrado a unos 200 metros de su casa, junto a unas peñas oscuras. Se inclinó sobre la loma y los vio. Una jauría de no menos de 12 flacos y nerviosos entraban y salían como un remolino de pelaje áspero y fauces chasqueantes. Tenían acorralado a alguien. En el centro del cerco yacía un hombre. Boca arriba trataba de incorporarse apoyándose en un brazo, mientras el otro colgaba inerte y ensangrentado. Llevaba ropa de gamuza hecha jirones, y su cabello negro y largo estaba apelmazado por el sudor y la tierra. Era Lakota, un indio.
Todas las advertencias recibidas, todos los cuentos de ataques y matanzas que los colonos repetían en voz baja, retumbaron en su cabeza. Son salvajes. Mata o muere. Pero lo que tenía delante no era un salvaje. Era un hombre herido y solo a punto de ser destrozado. Vio al macho alfa, un coyote enorme con cicatrices, lanzarse hacia la garganta del guerrero. Un instinto primitivo más fuerte que cualquier miedo estalló dentro de ella. El instinto de madre, esa urgencia feroz e inconsciente de proteger la vida. Sin pensarlo, alzó la Winchester apoyando la culata firme contra la mejilla. No apuntó al hombre. No eligió a un coyote en particular. Apuntó un poco más arriba hacia la roca tras ellos. Y... ¡crack! El disparo retumbó como un trueno en el crepúsculo. La bala rebotó en la piedra soltando chispas antes de perderse en la oscuridad. La manada se deshizo en gritos agudos de miedo, huyendo al llano tan rápido como habían llegado. El silencio volvió de golpe denso, apenas roto por el zumbido en los oídos de Abigail y su propia respiración entrecortada. El hombre en el suelo se incorporó sobre el codo sano, girando la cabeza lentamente hacia donde había salido el tiro. Sus ojos profundos y oscuros se encontraron con los de ella a través de la penumbra. No había gratitud en esa mirada, solo un orgullo ardiente y desafiante, mezclado con desconfianza. Abigail dudó un instante. ¿Qué he hecho? Esto es una locura. Llevar a un guerrero Lakota herido a su casa, con su marido ausente y un bebé en camino, era un suicidio. Silas Croft, el vecino más cercano 10 millas al este, le había contado historias escalofriantes sobre los Sioux. Le advirtió, cuando Matthew decidió levantar allí la cabaña, tan cerca de las pajas Zapa, las colinas negras, que los Lakota consideraban sagradas. «Estás provocando al oso». Hayes le dijo con gesto sombrío, pero dejar al hombre ahí era condenarlo. Los coyotes volverían o se desangraría, o el frío de la noche acabaría con él. Bajó la vista a su vientre abultado, al pequeño latido de vida que llevaba dentro. ¿Cómo podría en conciencia dar la espalda a otro ser humano? ¿Puede la conciencia negar la vida a otro ser? Con un suspiro que parecía vaciarle hasta el último hilo de fuerza, comenzó a caminar hacia él despacio, con pasos medidos. La Winchester colgaba floja a un lado clara, señal de que no buscaba pelea, aunque tampoco estaba indefensa. Él no apartaba los ojos de ella, cada músculo en tensión. Al acercarse, pudo apreciar lo grave de sus heridas. El brazo izquierdo era un desastre de sangre, y cuero desgarrado quizá roto. Un tajo profundo en la frente dejaba correr un hilo constante de sangre por su rostro, y la pierna estaba torcida de forma antinatural. Estaba muy mal. Se detuvo a 3 metros de distancia. «No voy a hacerte daño», dijo con voz firme, aunque por dentro le temblaba todo. Él permaneció en silencio. Su mirada era intensa, como si intentara descifrar sus intenciones en un lenguaje más viejo que las palabras. «Estás herido», afirmó lo obvio. «Vas a morir aquí si no recibes ayuda». Él respondió apenas con un murmullo áspero, una sola palabra: enemigo. Abigail negó con la cabeza lentamente. No, enemiga», se señaló a sí misma. «Abigail». Luego extendió la mano hacia su casa apenas visible contra el horizonte. «Hogar Medicina». Él la observó luego al rifle y otra vez a ella. Había una lucha en su mirada, un orgullo de guerrero, acostumbrado a valerse por sí mismo. Aceptar ayuda, y más de una mujer blanca asentada en tierras de su pueblo, debía ser amargo. Pero su cuerpo ya no aguantaba. Con un leve movimiento casi imperceptible, cedió. Y ahí empezaba lo imposible. Era un hombre grande, delgado, pero fuerte. Ella con 8 meses de embarazo. Llevarlo hasta el jacal sería una hazaña.
Está bien, murmuró más para sí que para él. Un paso a la vez. Se colgó el rifle al hombro y se colocó junto a su lado, menos dañado. «Puedes levantarte». Él intentó impulsarse, pero un quejido agudo salió de sus labios cuando la pierna rota se movió. Cayó de nuevo el rostro pálido en la penumbra. No había forma. Abigail pensó rápido. No podía cargarlo, pero podía arrastrarlo. Era indigno duro incluso, pero la única opción. Pasó los brazos por debajo de los suyos y tomó su peso. «Perdóname por esto», gimió. Y así comenzó aquel extraño cortejo, una mujer embarazada, con el rostro endurecido por la determinación, arrastrando a un guerrero, Lakota, herido a través de la pradera que se oscurecía. Se recargó hacia atrás clavando los talones en la tierra. Cada músculo le ardía de esfuerzo, un dolor agudo, recorriéndole la espalda baja. Él era un peso muerto. Su cuerpo inerte, la cabeza ladeada. Cada pocos metros debía detenerse jadeando con los pulmones encendidos. La criatura en su vientre se movía inquieta, un lastre que protestaba dentro de ella. Aquellos 200 metros parecían convertirse en 200 leguas. Las estrellas comenzaron a encenderse en el cielo oscuro, frías e indiferentes. El viento levantó un gemido que sonaba como burla a su lucha. 2 veces tropezó casi cayendo. 2 veces pensó en rendirse, dejarlo ahí tirado. Pero al mirarle el rostro inmóvil, inconsciente, ya no veía a un Lakota. No veía a un salvaje. Veía a un ser humano con la vida pendiendo de sus manos. Al fin, las suelas de sus botas rasparon la tierra apisonada frente a la puerta. Temblaba de agotamiento, bañada en sudor, a pesar del fresco nocturno. Con un último tirón doloroso, lo arrastró sobre el umbral hacia el interior, apenas iluminado por una lámpara de aceite. Se desplomó contra la puerta cerrándola de golpe y asegurándola con la tranca de madera. El sonido retumbó en el espacio reducido. Estaba a salvo. Estaban a salvo. Por ahora. Él yacía sobre el suelo de tierra como un trozo roto de la llanura que ella había metido dentro. Lo observó y luego miró su propio reflejo en el pequeño espejo resquebrajado colgado junto a la estufa. Una mujer con los ojos desorbitados, el cabello revuelto, una mancha de tierra en la mejilla, su vestido empapado con su sangre. «Señor, ten piedad», susurró en el silencio de la pieza. «Matthew, ¿qué he hecho?» Las primeras 24 horas fueron un torbellino de cuidados instintivos. Abigail se movía con la urgencia de quien había aprendido a ser su propia médica partera y carpintera. Rasgó en tiras una de las camisas viejas de Matthew para improvisar vendas. Hirvió agua mezclada con milenrama, la planta que su madre le enseñó a reconocer para detener hemorragias, y con paciencia dolorosa limpió cada herida. El tajo de la frente era hondo pero limpio. El verdadero problema estaba en el brazo y la pierna. Al cortar la manga de la camisa de gamuza, descubrió que el brazo no solo estaba roto, tenía incrustado lo que parecía una punta de hierro de las que usaban los Crow o los ponis. Entonces, había sido una pelea con otra tribu, no con soldados norteamericanos. La pierna estaba peor, una fractura expuesta, el hueso asomando grotesco contra la piel. Con el corazón hundiéndose, entendió que aquello rebasaba sus conocimientos. Lo único que podía hacer era limpiar, entablillar con maderas arrancadas de debajo de su cama y rezar para que la infección no apareciera. Se debatía entre la lucidez y el delirio, murmurando en su lengua mientras la fiebre lo consumía. En esos arrebatos agitaba con violencia el brazo sano. Durante uno de esos accesos abrió de golpe los ojos y se clavaron en los de ella. En su mirada
Había un miedo de fiera acorralada. Washichu escupió con rabia como si fuese una maldición. Conocía la palabra. Blanco. No era un halago. Tranquilo lo calmó Abigail colocando un paño húmedo en su frente. Estás a salvo. Yo sí soy Washichu, pero no soy tu enemiga. Él la observó respirando con dificultad. Su presencia serena constante fue apagando poco a poco el fuego en sus ojos. Se relajó apenas, y su vista se deslizó hacia el abultado vientre de ella. Un destello extraño, mezcla de curiosidad y desconcierto, cruzó su rostro antes de que volviera a cerrar los ojos. Durante 3 días se repitió aquel compás. Ella curaba sus heridas, lo obligaba a beber caldo o agua entre sus labios resecos, y mantenía viva la lumbre. Le hablaba sin cesar no porque creyera que él entendiera, sino porque su propia voz la protegía de la soledad. Le contaba sobre Matthew, sobre el sueño de levantar allí una vida, sobre la criatura que nacería en ese mundo vasto y salvaje. Al 4.º día, la fiebre cedió. Despertó, y esta vez su mirada estaba clara. La observó largo rato mientras ella amasaba el pan, el rostro impasible. Agua, dijo con un hilo de voz ronca. El corazón de Abigail dio un vuelco. Era la primera palabra coherente que pronunciaba. Le acercó un cucharón del balde y lo sostuvo en sus labios. Él bebió con ansia, luego se recostó sus ojos, repasando la habitación ordenada, el fogón de piedra, las repisas con conservas, la mecedora que Matthew había construido. Comunicarse era un juego lento, lleno de gestos y palabras sueltas. Se señaló a sí mismo. Kangi, dijo. Kangi, repitió ella. Se señaló a ella. Abigail. Asintió. Aún estaba débil, pero su orgullo seguía intacto. Intentó incorporarse apretando los dientes cuando el dolor le atravesó la pierna. Ella lo sostuvo con firmeza para que no se moviera. No dijo con voz decidida, «Quédate», entendió. En los días siguientes una tregua frágil se instaló entre ambos. Él era un paciente callado, siempre atento. La miraba sin perder detalle, cómo medía la comida, cómo revisaba el horizonte por la ventana a cada hora, cómo se detenía a cantarle bajito a su vientre. Ella, a su vez, fue aprendiendo cosas de él. También lo notó en él. Se fijó en los finos bordados de Shakira en sus mocasines, en la pluma de águila atada a su cabello, la misma que ella había limpiado con cuidado y colocado sobre la repisa. Veía la fuerza marcada en los músculos de un hombre acostumbrado a la vida dura del campo. No era un simple cazador. Era un guerrero y uno con respeto ganado. Una tarde tomó un pedazo de carbón de la fogata y empezó a trazar figuras en la tierra apisonada del piso. Dibujó un bisonte, luego a un jinete con lanza en plena cacería. Después vinieron otras siluetas, hombres, con fusiles vestidos con chaquetas azules, soldados. Los dibujó disparando y a otro él mismo cayendo al suelo. No había sido emboscado por otra tribu, sino por la caballería. Había mentido sobre la historia de la punta de flecha, o quizá ella la había malinterpretado. El estremecimiento le recorrió la espalda. No era solo un guerrero. Era enemigo del ejército de los Estados Unidos. Ocultarlo no era solo arriesgado, era traición. Antes de poder asimilar aquella verdad aterradora, unos golpes secos en la puerta los dejaron paralizados. Los ojos de Kangi se abrieron de golpe, su mano buscando instintivamente un arma que no tenía. «Quédate quieto», susurró Abigail con el corazón desbocado. Echó una manta pesada encima de él, ocultándolo en la penumbra de la esquina. Luego respiró hondo y alisó su delantal. Quitó la tranca de la puerta. En el umbral estaba Silas Croft, con una sonrisa demasiado afable que le heló la sangre. Era un hombre bajo y robusto, con la cara curtida y unos ojillos vivos que parecían no perder detalle. Le tendió una gallina de pradera recién desplumada.
Pensé que quizá te hacía falta carne fresca, Abigail. Su voz sonó un poco forzada, con Matthew tardando tanto en volver. Es muy amable de tu parte. Silas, contestó ella, obligándose a sonreír mientras tomaba el ave. La mente le corría a toda prisa. ¿Qué tanto sabía? Podía sospechar algo. Justo iba a preparar té. ¿Gustas una taza? Era más seguro tenerlo adentro bajo su mirada que dejándolo husmear afuera. No me vendría mal. Entró con paso pesado, sus botas resonando en las tablas. Sus ojos recorrieron la sala, demorándose apenas un instante de más en la esquina oscura donde yacía Kangi. A Abigail se le congeló la sangre. La casa se ve tan ordenada como siempre, comentó Silas, acomodándose en el sillón mecedor el de Matthew. Aquello le pareció una invasión. Debe ser difícil llevar todo sola y en tu estado. Me las arreglo, respondió Abigail, dándole la espalda mientras se ocupaba en la chimenea. Matthew me enseñó bien. Oh, claro que lo hizo, dijo Silas, con un tono extraño en la voz. Pero estas tierras no son lugar para que una mujer viva sola. Matthew fue un insensato al establecerse tan lejos, tan cerca de los Sioux. Se lo advertí. Estás metiendo a un cordero en la guarida de lobos, le dije. Abigail lo miró con los ojos entrecerrados. Matthew no es ningún tonto, es un soñador. Cree que hay espacio suficiente para todos. Silas soltó una risa baja cargada de desdén. Espacio suficiente. Díselo a las familias que masacraron allá por el río Powder. Nuestras tierras hay que domarlas, limpiarlas, hacerlas seguras para gente como nosotros. Sus ojos recorrieron la habitación con calma calculada. Aunque no me malinterpretes, Matthew, eligió bien este terreno. Buen agua la del arroyo. Y los mejores pastos de todo el valle. Hablaba de su hogar como si ya fuera suyo. Un escalofrío helado recorrió el cuerpo de Abigail. Aquello no era una visita amistosa. Era una inspección. ¿Has escuchado algo?, preguntó ella en un hilo de voz. ¿Alguna noticia del camino desde Cheyenne? La sonrisa de Silas se borró. Se inclinó hacia adelante fingiendo compasión en el gesto. Nada seguro, Abigail. Solo chismes de viajeros. El sendero está duro este año. Nieves tempranas en los pasos. Y problemas. ¿Qué clase de problemas? Indios, preguntó ella conteniendo la respiración. Eso dicen ataques a los carros de provisiones. Lo dijo con gravedad. Probablemente no sea nada. Matthew es un hombre fuerte. Sabe cuidarse solo. Mentía. Ella lo sentía. Sus ojos esquivaban los de ella y al remarcar ataques, lo hizo sonar como una excusa planeada para justificar la ausencia de Matthew. Bajo la manta Kange, permanecía quieto como petrificado. No entendía las palabras, pero sí percibía la tensión en el aire. Reconocía la amenaza disfrazada en la voz de Silas y la calma forzada de Abigail, como un rastreador que lee las huellas en el polvo. Después de lo que pareció una eternidad, Silas vació su taza y se levantó. Bueno, será mejor que me marche. Tengo que reparar cercas. En la puerta se volvió. Avísame si necesitas algo, Abigail. Lo que sea. No es justo que estés aquí sola. Cuando la puerta se cerró tras él, Abigail echó el cerrojo y se dejó caer contra la madera exhausta. Su cuerpo temblaba. Miró hacia la esquina. Con lentitud Kange apartó la manta. Su rostro estaba serio. No había comprendido nada y al mismo tiempo lo entendía todo. Señaló la puerta y luego hizo un gesto con la mano como una serpiente arrastrándose entre el pasto. Una serpiente. Después apuntó hacia el rancho de Silas Croft. Abigail asintió con los ojos abiertos de terror y con un entendimiento terrible que apenas nacía. Los coyotes no eran los únicos depredadores rondando su casa. El verdadero peligro no tenía colmillos ni garras.
Venía disfrazado con una sonrisa amable y un corazón lleno de codicia, y ella lo había dejado entrar en su hogar. Los días posteriores a la visita de Silas Croft estuvieron cubiertos por un miedo distinto. Ya no era la incertidumbre de lo desconocido, sino el terror punzante de una amenaza reconocida. Abigail veía la sombra de Silas en cada titilar de la lámpara, escuchaba su voz falsa en el aullido del viento. Ella y Kange eran prisioneros en la pequeña choza de tierra, atrapados por las heridas de él y por su secreto. La relación entre ambos cambió. Ella ya no era solamente su cuidadora, y él ya no era solo un paciente. Eran aliados unidos frente a un enemigo común. La barrera del idioma seguía ahí, pero sobre las bases de la vulnerabilidad compartida, levantaron un nuevo puente de entendimiento. La fuerza de Kange empezó a regresar. Podía sentarse por sí mismo apoyando la espalda contra la pared. La fiebre había desaparecido y el color volvía a su rostro. Con la salud reapareció también la inquietud. Era un hombre nacido para el cielo abierto, y aquellas paredes de barro eran una jaula. Observaba la franja de pradera que se alcanzaba a ver por la única ventana con un gesto mezcla de añoranza y frustración. Le enseñaba. Le mostró cómo usar correctamente lo que Silas había traído. Una ironía que Abigail no dejó de notar. Le explicó cómo elaborar una cuerda fuerte con tendones, señalando los de su propio brazo sano. Le enseñó la lengua, de señas lakota, agua, comida, peligro, amigo. Y ella, a su vez, le enseñaba. Le hablaba despacio en inglés, señalando objetos, fuego, pan. Bebé, decía, apuntando a su vientre una tarde, mientras remendaba una de las camisas de Matthew. Kange extendió su mano buena y con cuidado tocó su vientre hinchado. Sus ojos se llenaron de un asombro reverente. El bebé, como si entendiera, dio una fuerte patada contra su palma. Una sonrisa rara, lenta, apareció en el rostro de Kange. Su gesto serio se transformó y pareció más joven. Pasó la mirada de su vientre a sus ojos, y en ese instante nació entre ellos un entendimiento profundo. Él no era solo un guerrero, era un hombre que comprendía lo sagrado de la vida. Ella no era solo una mujer blanca, era una madre, una creadora. El pacto silencioso entre ambos no se selló con palabras ni promesas, sino con la maravilla compartida de una vida que aún estaba por nacer. Aquella paz frágil se quebró una semana después. Abigail estaba afuera tendiendo ropa en una cuerda que iba de la casa hasta un álamo. Era arriesgado, pero apenas le quedaban prendas limpias, y la choza de tierra empezaba a sentirse como una prisión. Kange permanecía sentado justo en la entrada, oculto de la vista del camino, aunque vigilándola con un atizador afilado a su lado. No era una lanza, pero al menos servía de defensa. De pronto se escucharon cascos, no el galope nervioso de un venado, sino el paso firme y calculado de un jinete. El estómago de Abigail se hundió. Reconocía aquel trote. Era Silas Croft. Se acercó sin detenerse a una distancia prudente, llegando hasta la cuerda de la colada y obligándola a retroceder. Sus ojos, notó ella, no tenían cordialidad alguna. Eran fríos y duros. Trabajando duro, Abigail dijo con voz plana. No sonreía. El trabajo hay que hacerlo. Silas, respondió ella, intentando mantener la calma. Él bajó del caballo de un salto. Patrullaba la cerca del norte, comentó mientras recorría el lugar con la mirada. Encontré algo. Pensé que debías verlo. Metió la mano en su alforja y sacó un objeto metálico que brilló bajo el sol implacable. Era una cantimplora. La cantimplora de Matthew. El corazón de Abigail se detuvo. Reconoció la abolladura en un costado, la misma de cuando él la dejó caer sobre una roca la primavera pasada.
¿Dónde encontraste esto?, preguntó ella con voz crispada. A unas 5 millas al norte del sendero hacia Cheyenne, contestó Silas observando cada gesto de su rostro, cerca del cañón de la roca quebrada. No tenía por qué andar por ahí, no en absoluto. Era una trampa, una jugada cruel y premeditada. El cañón quedaba en dirección contraria a Cheyenne. Le estaba mostrando un rastro de Matthew para decirle que estaba perdido, para dejar claro que sabía dónde había ocurrido. Buscaba quebrarla, hacerla sentir sola y sin esperanza, forzarla a aceptar su mano. Quizá estaba cazando, balbuceó ella, su mente tambaleándose. Silas soltó una risa seca y desagradable. Cazando con un carro lleno de provisiones, Matthew no era tan ingenuo. Avanzó un paso más. Admítelo, Abigail. Ya no está. Algo le pasó aquí. Esta tierra devora a la gente. Desde la puerta él lo vio, la cantimplora, la expresión en el rostro de Silas, ese brillo de depredador en sus ojos. Vio también cómo se borraba el color en las mejillas de Abigail. Él comprendió que aquello era una escalada, una amenaza directa. «Deberías vender este lugar, Abigail», insistió Silas bajando la voz a un tono cómplice y oscuro. «Te pagaré un precio justo, lo suficiente para que vuelvas con tu familia al este. No puedes criar sola a un niño aquí en medio de la nada». «Esta es mi casa», respondió Abigail, y el miedo en su interior se endureció en una rabia fría y desafiante. «Matthew regresará, y no vamos a vender». El rostro de Silas se ensombreció. Por un instante ella pensó que él podría golpearla. El aire se cargó de violencia contenida. «Como quieras», escupió arrojando la cantimplora al suelo frente a sus pies. «Pero no vengas a llorar cuando los lobos lleguen a tu puerta, ya sean los de 4 patas o los de 2. Montó de un salto en su caballo y se alejó a galope, dejando a Abigail de pie entre la ropa que ondeaba al viento. Ella temblaba no de miedo, sino de furia. Recogió la cantimplora, apretándola contra su pecho. Era solo un pedazo de metal frío, pero sentía que era lo último de su marido que podía sostener. Las lágrimas le corrían por el rostro, mezcla de dolor y rabia. Regresó a la casa y atrancó la puerta. Kangi la miraba con el rostro marcado por la preocupación. Vio la cantimplora en sus manos, las lágrimas en sus mejillas. Lo entendió. Tomó otra vez el carbón. Sobre el suelo dibujó una serpiente entre la hierba Silas. Luego trazó a un hombre, Matthew, montado en un caballo. La serpiente atacaba al hombre. El hombre caía. Después la serpiente se enroscaba alrededor de un dibujo de su casa. No había ambigüedad ni lugar para dudas. Kangi le mostraba lo que en el fondo más oscuro de su corazón ella ya sospechaba. Silas Croft no solo había encontrado la cantimplora de Matthew, él era la causa de que Matthew no regresara. Había asesinado a su esposo por aquel pedazo de tierra, por aquella casa de adobe, por ese arroyo. Abigail se dejó caer en la mecedora, la cantimplora contra su vientre. Los movimientos suaves de su hijo ya no eran solo un consuelo, eran un llamado a la lucha. Ya no era únicamente una viuda doliente. Ahora era madre con un hijo que proteger, un hogar que defender y una muerte que vengar. Miró a Kangi. Él sostuvo su mirada, sus ojos oscuros, firmes, decididos. Asintió una sola vez con fuerza. El pacto silencioso se convirtió en un pacto de guerra. Ya no eran simples sobrevivientes. Eran los guardianes de ese pequeño espacio sagrado y juntos se enfrentarían a la serpiente. El silencio en la habitación ya no tenía que ver con la dificultad de entenderse. Era la calma tensa de 2 guerreros que se preparaban para la última batalla. El anochecer no era un simple apagarse del día, era un hundimiento. La pradera que bajo el sol parecía infinita y llena de caminos posibles, ahora se transformaba en un vacío cerrado,
un mar negro que golpeaba contra la frágil isla de su casa de terrones. Dentro el silencio era un cuerpo sólido más denso y sofocante que los muros de tierra apisonada. Cada ruido se volvía presagio de desgracia. El leve resoplido del quinqué de cebo, el crujido del techo, acomodándose el golpeteo desbocado y tembloroso del corazón de Abigail. Estaba sentada en un banquito bajo, con la Winchester 73 reposando sobre sus piernas. La culata de madera lisa y fría era su ancla en un mundo que parecía perderse. Había revisado la carga 2 veces. El casquillo en la recámara brillaba como si guardara un fragmento diminuto del atardecer. Sus manos no temblaban un triunfo de voluntad que desafiaba el miedo que le agitaba las entrañas. Junto al rifle sobre la mesa descansaba el revólver de su padre como una serpiente dormida, su metal oscuro, prometiendo una violencia más rápida e íntima. En el rincón opuesto, Kange era una estatua fundida en sombra. Estaba apoyado contra la pared frente a la puerta, la posición más firme para resistir con la pierna rota. El atizador de la chimenea, afilado hasta ser mortal, reposaba en su mano buena. No aguardaba con calma, estaba tensado como un resorte. La fiebre ya lo había abandonado hacía tiempo, sustituida por una claridad de cazador. Sus ojos fijos en la entrada llevaban la paciencia antigua de su gente, la paciencia del que acecha hasta que la presa se descubre. Había visto a la serpiente entre la hierba y sabía que tarde o temprano regresaría a su nido. La mano de Abigail buscó su vientre, gesto ya tan natural como respirar. El bebé se movía inquieto, no con los giros suaves de otros días, sino con patadas bruscas, como si también presintiera la amenaza que se cerraba fuera. «No dejaré que te toque», pensó, juramento silencioso, convertido en oración feroz. «No lo permitiré». Se le vino a la mente Matthew, su sonrisa tranquila, su fe obstinada en aquella tierra. Él había visto belleza donde otros solo miraban desolación. Ahora le tocaba a ella defender esa belleza, ese sueño, con la misma dureza que él siempre había rechazado. Y entonces llegó el sonido. No fue el que esperaba. No era la carrera alocada de una turba. Era distinto, pausado. El compás seguro y sereno de 3 caballos que se acercaban al paso. No buscaban esconderse. Sabían que estaba sola. Estaban saboreando ese instante. La respiración de Abigail se entrecortó. Se incorporó con lentitud, el peso de su embarazo, volviendo torpes sus movimientos, y colocó el cañón de la Winchester en la ranura que ella misma había tallado en el marco de la puerta, un ojo de cerradura mortal hacia el mundo. Kangi se movió apenas apretando con fuerza el atizador, los músculos tensos. «Ya llegó», susurró Abigail, la voz apenas más fuerte que el rugido de la sangre en sus oídos, y no vino solo. Al mirar por la rendija de la puerta los vio. 3 jinetes recortados en negro contra el último manchón azul del crepúsculo. Silas Croft iba al centro, su cuerpo macizo, desprendiendo una soberbia de dueño. Los 2 que lo escoltaban eran sombras afiladas, hombres enjutos con la frialdad peligrosa de lobos hambrientos. Abigail tronó la voz de Silas, bañada en una falsa dulzura que le revolvió el estómago. «Vimos que tu lámpara estaba apagada, solo queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien». La mentira era tan descarada, tan ofensiva, que encendió más su furia. La contraventana estaba asegurada por dentro. Él no podía haber visto nada. Para él, aquello era un juego, la jugada final de su cruel jaque mate. Cuando Abigail respondió, su voz salió más firme y helada de lo que esperaba. «Estamos bien, Silas, ya te puedes ir». Uno de los pistoleros soltó una risa ronca. «Tiene carácter, patrón.
Eso sí se lo reconozco. Un carácter tan tonto como temerario. Silas bufó la máscara de cortesía cayendo del todo. Su voz se volvió dura, áspera, sin disfraz. Esto no es una negociación, Abigail. Sé que estás ahí y también que no estás sola. Después de nuestra última plática me quedó la duda. No te veías como una viuda de luto. Más bien, como una gallina asustada, cuidando un huevo robado. Así que me puse a vigilar. Vi el humo de tu chimenea, cuando debías estar segura en el monte. Vi que arrastraste algo hacia adentro la otra noche. Hizo una pausa para saborear la amenaza. Abre esa puerta o entraremos. Y no me haré responsable de lo que te pase a ti ni a ese piel roja que escondes. Ya no había disfraces. Ese era el final. El dedo de Abigail se apretó sobre el gatillo, el metal frío y definitivo. Apuntó directo al pecho de Silas. Pero antes de disparar, antes de que el mundo estallara en pólvora, comenzó otro sonido. No en sus oídos, sino en sus pies. Una vibración baja y constante que subía desde la tierra misma. Era un zumbido hondo grave que parecía sacudir los cimientos de la choza de tierra. Abigail frunció el ceño, el dedo detenido en el gatillo. Un temblor. Entonces al murmullo se sumó un golpe, un tambor solitario fuerte. Tum, tum, tum. El compás lento e implacable como el latido de un gigante. Un sonido cargado de rito y solemnidad entrelazado con un canto gutural que brotaba de muchas voces. Era un clamor que parecía arrancar las estrellas del cielo. Un eco de poder ancestral. Silas y los suyos lo escucharon también. Guardaron silencio las burlas muriendo en sus labios. Montados giraron la vista con inquietud hacia la oscuridad del norte, donde se alzaba el sagrado Pajazapa. «¿Qué demonios es eso?», murmuró uno con la voz quebrada, y entonces los vieron. Bajaban desde la loma, no en filas sino como una corriente desatada, un río de sombras que descendía y se desparramaba sobre la pradera. Eran decenas, quizá más de un centenar jinetes, que avanzaban con la sincronía fluida y callada de una manada de lobos. Majestuosos y aterradores, encarnaban el espíritu indómito de estas tierras. Eran Lakota. Sus rostros lucían pinturas en blanco y negro que brillaban con la luna. Plumas de águila ondeaban en sus cabelleras y en las crines de sus caballos de guerra. Portaban lanzas que parecían rozar el cielo y el resplandor tenue se reflejaba en cañones de rifles y en los filos acerados de hachas de mano. Silas Croft quedó petrificado, el rostro marcado por la incredulidad y el terror más antiguo. Su plan brutal de arrebatar tierras acababa de chocar con la furia de un pueblo entero. Los dos pistoleros que lo acompañaban, hombres de violencia calculada, se desplomaron en espíritu. No era una batalla que pudieran ganar, era la fuerza de la naturaleza misma. Los Lakota se desplegaron con una rapidez y precisión asombrosas, formando un muro silencioso en forma de media luna que cerraba toda salida. El tambor y los cantos callaron. El silencio que cayó era total, un peso sofocante de juicio y espera. Al frente iba un hombre que imponía sin necesidad de palabra. De más edad, su rostro narraba una vida de dureza y mando cada arruga un testimonio. Sobre su cabeza llevaba un penacho completo de plumas de águila, un torrente de honor que caía sobre su espalda. Montado en su caballo manchado, permanecía con la quietud regia de un rey en su trono. Dentro de la choza, Angie pegó el rostro a una rendija de la pared, el aliento atrapado en un sollozo ahogado. Reconoció de inmediato la forma de esos hombros, la altivez con que mantenía la cabeza erguida. «Ate», exhaló en Lakota la palabra para padre con un respeto y alivio tan puros que casi le quebraban la voz. Se volvió hacia Abigail, y en sus ojos brillaba una emoción tan honda que ninguna lengua podía contenerla. «Han llegado».
El gran jefe alzó la mano palma extendida. Fue la señal un guerrero más joven, pero con la misma firmeza en la mirada, hizo avanzar un poco a su caballo. Él sería la voz. La mirada del jefe recorrió la escena con una calma inquietante registrando cada detalle. Vio a los 3 hombres blancos temblorosos, la choza de adobe desafiante y el cañón oscuro del fusil todavía apuntando desde la puerta. Se detuvo en Silas Croft, y en ese cruce de miradas, Silas sintió su alma mezquina desnuda, carente de todo valor. La voz del traductor se alzó fuerte, clara, sin matices de emoción, dejando que el peso de las palabras del jefe cayera como golpes de martillo. «Tú eres al que llaman Silas Croft», dijo. No era una pregunta, era una condena. Caminas por esta tierra como si fuera tuya. Respiras nuestro aire como si tuvieras derecho. Tu corazón es pequeño y oscuro como la guarida de un perro de las praderas. Silas, con el rostro cenizo y el sudor corriéndole, balbuceó con torpeza. Yo no hice nada. Esta es mi vecina. Solo estaba preocupado por la viuda. El jefe volvió a hablar, su voz, un trueno bajo en la cota. El traductor siguió. Dices la palabra vecina, pero vienes acompañado de pistoleros. Dices la palabra viuda como si el hecho lo hubieras provocado tú mismo. Te hemos observado. El águila ve mucho desde el cielo y mis exploradores ven lo que sucede en la tierra. Hace semanas te vieron en el lugar llamado Cañón de la Roca Quebrada. Te siguieron junto al otro hombre blanco. Escucharon un disparo solitario y luego te vieron alejarte, solo. La quijada de Silas se aflojó. El frágil mundo construido con su codicia y sus mentiras se desmoronó en un instante. Miró desesperado a sus pistoleros, pero ellos ya intentaban retroceder sus caballos, con los ojos muy abiertos, por el miedo, queriendo escapar de aquel juicio que parecía sobrehumano. En ese mismo momento, dentro de la choza, se levantó la pesada tranca de madera. La puerta rechinó al abrirse. Abigail salió bajo la luz de la luna. No miró a Silas. Sus ojos se clavaron en la imponente asamblea frente a ella. El Winchester ya no apuntaba, lo llevaba al costado, gesto de respeto, pero también de firmeza, prueba de que no se dejaba intimidar. A pocos pasos, Cangy apareció apoyado con fuerza en el marco de la puerta. Estaba pálido, la pierna mal entablillada, pero mantenía la frente en alto, un guerrero frente a los suyos. Un estremecimiento colectivo recorrió a los jinetes la cota al verlo. Cuando el jefe Águila Manchada reconoció a su hijo, la dureza de su semblante se quebró al fin. Por un instante no fue un líder, sino un padre. Un alivio hondo, casi sagrado, se dibujó en sus facciones. Pronunció en voz alta el nombre completo de su hijo, un nombre cargado de fuerza y de orgullo: Cangy Sapa, Cuervo Negro. Entonces ocurrió lo inesperado. Águila Manchada desmontó y sus guerreros lo miraron con respeto silencioso, mientras su gran jefe, guía de todo el pueblo, no se dirigía hacia su hijo, sino hacia la mujer blanca embarazada que sostenía el rifle. Se detuvo a unos pasos de Abigail. Sus ojos oscuros y antiguos registraron cada detalle: la curva de su vientre, la firmeza desafiante de su postura, las manchas de polvo en su rostro y el agotamiento que la envolvía como un manto. Miró a su hijo herido, luego a las figuras acorraladas y temblorosas de Silas y sus hombres. En un solo vistazo, comprendió toda la historia. Después su imponente mirada se clavó en Silas Croft. «El hombre al que llamaste Matthew Hayes», tronó la voz del intérprete sobre las llanuras. «No murió en combate. No cayó por una flecha Lakota ni por la lanza de un joven pobre. Fue un hombre con alma de carroñero quien lo abatió por la espalda, por esta tierra, por el oro que cargaba.
Encontramos el lugar donde lo dejaste en un hoyo poco profundo, apenas cubierto con piedras. Los coyotes ya lo habían descubierto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como sentencia y condena. Silas lanzó un grito ahogado, un chillido animal de puro terror. Tiró de las riendas espoleando a su caballo en un intento desesperado de huida. No avanzó ni 10 pasos. Al unísono, una docena de guerreros lakota bajaron sus lanzas, las puntas relucientes, formando una muralla de acero imposible de atravesar. El caballo de Silas se encabritó relinchando de miedo y lo arrojó violentamente al suelo. Antes de que pudiera levantarse, los guerreros ya lo tenían encima, desarmándolo a él y a sus hombres temblorosos con una destreza rápida y brutal nacida de la experiencia. Su destino ya no dependía de ellos. Águila Manchada volvió entonces hacia Abigail, mientras el estrépito de la captura se desvanecía en el fondo. El mundo se redujo al espacio entre el jefe y la colona. Habló con voz baja, casi tierna, y el intérprete repitió el mismo tono. Mi hijo Kangisapa vive. Gracias a ti la sangre de su abuelo, un gran hombre sagrado, sigue corriendo por sus venas. Esa herencia, ese futuro, lo has salvado. Tu mujer blanca sola, y con un hijo en el vientre, mostraste un valor que avergonzaría a muchos de mis guerreros más fuertes. Llevas dentro un nuevo espíritu, y aún así, luchaste por salvar una vida que no era la tuya. Los espíritus de esta tierra han sido testigos de tu acto. Los espíritus del trueno que traen la lluvia y el fuego han visto tu fortaleza. Con una orden suave, 2 jóvenes guerreros avanzaron con los brazos cargados. Se acercaron a Abigail y con respeto colocaron a sus pies un conjunto de ofrendas sagradas. Había una imponente manta de búfalo curtida con la suavidad de Doskin. En su interior se extendía un lienzo de símbolos pintados, una tortuga por la larga vida, una libélula por la rapidez, y un círculo de existencia, todos destinados a proteger y bendecir al hijo que ella llevaba en su vientre. Luego apareció una bolsa de Doskin impregnada del aroma de salvia zacate dulce y otras hierbas curativas recogidas del corazón del paja zapa. A su lado, un collar de cuentas de intercambio azul brillante, un tesoro de enorme valor que significaba riqueza y prestigio. Por último, un Blagleska se adelantó en persona. En su mano sostenía una sola pluma perfecta de la cola de un águila dorada, el ave más sagrada de todas. Con una veneración que estremecía extendió la mano y con cuidado colocó la pluma en el cabello suelto de Abigail. Era un gesto de profundo respeto y consagración. «Esto es para ti», dijo el traductor con la voz cargada de emoción, «para que todos los que te miren lo sepan. Ya no eres solo Abigail Hayes, eres Winyan Kataka, mujer de valor. Eres amiga de los Oglala Lakota. Esta casa, esta tierra donde te encuentras, queda ahora bajo nuestra protección. Mientras crezca la hierba y corra el agua, ningún mal te alcanzará a ti ni al hijo que llevas en el alma. Tienes la palabra de un Blagleska. Es una palabra de hierro». Abigail permaneció inmóvil sintiendo el peso del instante sobre sus hombros. Lágrimas que ni siquiera sabía que retenía brotaron al fin limpiando el polvo y el miedo de su rostro. No eran lágrimas de duelo por su esposo muerto, sino de asombro, de gratitud, de un alivio tan profundo que parecía cambiar el mundo entero. Miró a Kangisapa, que ahora descansaba contra su padre, con una sonrisa débil y orgullosa en los labios. Miró el rostro solemne y noble del jefe, los regalos sagrados e invaluables a sus pies, y luego al cielo indiferente, cuyas estrellas ardían con una luz feroz y protectora, solo para ella. Matthew ya no estaba. La vida que conocía había quedado atrás.
Pero no era una viuda perdida a la deriva. No estaba sola. En el corazón de un territorio vasto y peligroso, una mujer embarazada había enfrentado lo peor que el mundo podía lanzarle y fue salvada por aquellos a quienes siempre le enseñaron a temer. Al rescatar a un alma perdida del borde de la muerte, ella misma fue acogida en el espíritu de todo un pueblo. La historia de Abigail Hayes y Kangisapa queda grabada en la tierra dura del oeste como testimonio de que el coraje no es la ausencia del miedo, sino actuar pese a él. Es un recordatorio de que más allá de los prejuicios y fronteras que nos dividen, late una humanidad compartida reconocible en el instinto de una madre o en la inclinación de un guerrero. Su alianza nacida en la violencia y sellada con honor demuestra que los dones más poderosos no son materiales, sino las promesas sagradas de protección, respeto y familia que se encuentran en los lugares más inesperados. Si esta historia de coraje absoluto, de un lazo forjado entre polvo y crepúsculo, te conmovió, apóyanos para que nuestro canal siga creciendo. Dale a me gusta para hacernos saber que la disfrutaste. Compártela con alguien que valore un relato verdadero del oeste. Y sobre todo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Tenemos muchas más historias de los rincones olvidados de la historia para compartir contigo. Gracias por escucharnos.